Fuad, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Patricia. Gracias por la invitación. Me imagino que para alguien que ha estado trabajando en Contraloría y que ha visto de cerca cómo funciona el Estado, hay una especie de evolución en la corrupción. No se roba más, me parece que se roba con más desfachatez. Bueno, buen punto para comenzar la conversación. Obviamente, a medida que crece el presupuesto, los porcentajes son los mismos, 10, 15% del presupuesto en obras, va aumentando el monto bruto. Pero sí, yo creo que tienes toda la razón. Con la gestión del último gobierno de Pedro Castillo, observamos pues, que la corrupción para ellos se había normalizado. Era como una situación en donde estaba bien lo que hacían. Zarratea, ¿no es cierto? Por un lado, tenías las conversaciones con Abudayev en Petroperú, ¿no es cierto? El puente Tarata y los sobrinos, y todo ese conjunto de cosas que hemos visto en el gobierno de Castillo, para algunos nos asustamos de qué estaba pasando. O sea, había tomado el gobierno, pero no lo había tomado un grupo, una organización criminal diseñada para enfrentar a la sociedad actual. Pero en realidad yo creo que era una mezcla entre estupidez y ganas de enriquecerse, ¿no? Claramente, pero hemos visto en otros gobiernos casos de corrupción. A ti te tocó ser contralor entre el 2019, el 2009 al 16. Al 16. O sea, finales de García, comienzos y todo el gobierno de Humala, sí, ¿no es cierto? Sí. Y yo recuerdo que cada vez que salía una denuncia de corrupción, que todavía no estaba aprobada, pienso, por ejemplo, en el tema de los policías alrededor de la casa de Humala, ¿no es cierto? El gobierno entero, ya sea uno u otro, García, Humala, salían inmediatamente a dar explicaciones, daban entrevistas y movían gente, ¿no? Había yo no sé si estaban haciendo la finta, si en realidad estaban involucrados o no, pero por lo menos había la intención de comportarse como sancionando la corrupción. Esta vez es no te contesto, no te digo, no voy voy a la audiencia y me quedo callado, no hubo ni una sola reacción. Complicado, ¿no? Porque y lo vemos en el Congreso también, ¿no? Yo me gasto la plata como quiero, yo como lo que me da la gana, yo uso el pasaje como quiero y no te tengo que explicar. ¿Qué pasó con la función pública? Hay una relación directa entre el nivel del funcionariado público, pero estamos hablando de los niveles políticos, el alto nivel, de ministros para arriba, hasta el presidente, Congreso de la República, en donde el nivel de antes, reciente, la historia reciente, pre-Castillo, era diferente. Todo comienza con el desbarajuste de PPK, con la entrada de Vizcarra y la cantidad de presidentes que hemos tenido. Y hemos llegado a un nivel de degradación de la política que ha generado que la gente que ha entrado ahora no tiene prejuicios, los valores cada vez más perdidos. Gente que no tiene, como digo yo, sin un pasado que cuidar, ¿no? ¿Sabes qué? Es bien interesante el fenómeno como sí, para analizar Castillo y compañía, ¿no es cierto? Porque acordémonos que él dijo que no iba a despachar en Palacio, que lo iba a convertir en un museo. O sea, no estamos hablando de una persona ignorante. Sabía muy bien lo que hacía. Quería despachar en un lugar donde no estaban las cámaras. Donde no le... Y obviamente, al final se descubrió pues, que Zarratea pues, era un centro de operaciones. Entonces, yo creo que subestimamos a Castillo desde el punto de vista de su origen. Yo creo que estaba bien preparado, sabía lo que hacía. Y el plan era el que finalmente lo hundió en la cárcel. Era tomar control como lo habían tomado en Venezuela, lo habían tomado en Bolivia y... Pero tal vez creo que sin el genio, entre comillas, político como el que tuvo Chávez o el que tuvo Evo, yo creo que siempre el riesgo de Castillo fue corrupción y un gobierno ineficiente. Más que la izquierda. Estaba tan lejos de poder hacer un gobierno de izquierda como los que vimos en otros países, que me pareció que el foco estaba en el lugar equivocado, ¿no? Pero no deja de
de haberlo intentado, de haber querido emular a sus... Pero sus limitaciones eran bastante obvias, ¿no? Sí. Ahora, Juan, tenemos en este momento a un expresidente preso, inicialmente porque quiso cometer un golpe, pero ya hoy día están habilitados los fiscales para hacer las investigaciones correspondientes a los casos de corrupción, investigaciones que ya estaban pedidas además por Fiscalía. Y creo que con una cantidad de pruebas interesante, ¿no es cierto? La colaboración eficaz que se empezó cuando cayó Fujimori, pero que se ha afianzado a raíz del caso Odebrecht, ¿no es cierto? Para poder tener información que si no consigues, tiene un sentido que me parece interesante. Yo quiero el pez gordo, ¿no? No me quiero quedar con... No digo que siempre se haya hecho buen uso de eso, pero la idea es que caiga el delincuente mayor, ¿no es cierto? De que es como en el narcotráfico, ¿de qué me sirve meter el paquetero a la cárcel si no puedo meter al jefe de la banda? Vamos por Pablo Escobar. Así es. Pero van a tener, ¿crees que con las pruebas, con la manera como se ha actuado, se van a tener casos sólidos contra Castillo? Ya hay casos sólidos contra Castillo por la relación que tuvo con Heiner Alvarado y con Silva. Las denuncias y las evidencias que hay con respecto al puente Tarata, las conversaciones con Abu Dayeb y las licitaciones de Petroperú y la corrupción de la URIA. Entonces, obviamente, los sobrinos y la ahijada o la hija putativa negociando contratos hacen prever que alguien con alguna autorización tenían que haber. Además, todos muy cerca de él, en Palacio. Es decir, yo puedo decir, si mi sobrino vivía, pues no sé, en Cajamarca y estaba haciendo la suya, lo que pasa, Patricia, que no tuvieron tiempo de armar un caso Odebrecht 2, ¿no es cierto? Acá justamente por casualidad te traje los datos de Odebrecht, pero solamente con Odebrecht, porque tienes a Queiroz Galvao, tienes a Andrade Gutiérrez y todas las empresas brasileñas. Solamente con Odebrecht habían 20 mil millones de dólares de obras. Pues esa cifra no la iba a alcanzar nunca, pues. No, basta ver por cuánta plata se va a ir preso Toledo de Encoimas que con los montos que robaba Castillo. Ahora, eso no quiere decir un sol robado, te vas preso, ¿no es cierto? Del Estado no se toca un sol, ¿no? O sea, es como... O sea, a una dama no se le toca ni con el pétalo de una rosa. O sea. A un varón tampoco. A la gente no se le toca en general, ¿no? Lo que quiero decir es que sí, o sea, robar un sol es lo mismo que robar un millón. La cosa no es el acto de robar, es delito, ¿no es cierto? Y de acuerdo con la información que tienes, ¿cuán comprometido está Castillo y sus funcionarios? ¿Cuánto manejo tiene la Fiscalía para ojo que las acusaciones no son rápidas, no son veloces porque uno tiene que armar un caso sólido, porque si no el control de acusación el juez te dice, perdóname, esto no funciona, ¿no? Y a veces hay demasiada presión porque las cosas, es verdad que la justicia es lenta y no tiene que ser tan lenta, pero hay que tomarse el tiempo necesario, ¿no? Los casos de corrupción en promedio duran en el Perú, 7 años y medio. En ese tiempo muchas cosas han pasado, ¿cierto? Los casos, yo creo que los colaboradores eficaces que están apareciendo o que han aparecido, más la evidencia que tenemos, yo creo que hay un caso sólido en la Fiscalía. No han tenido mucho tiempo, como lo tuvieron los otros gobiernos, porque si vamos a internet y vemos presidentes de la República, la foto, todos están comprometidos, todos. Desde Fujimori hasta Castillo. Vizcarra tiene su historial también ahí en Tacna, que creo que está ya sentenciado, si no me equivoco. Tiene un caso serio que se tiene que ver sobre asignación de obras, también aparentemente por cambio de coimas y beneficios, ¿no? Y con información bastante comprobable además, ¿no? Sí, claro. El problema es mayor de lo que los ciudadanos en el país creemos. La corrupción se ha generalizado. Yo siento, Fati, que al haber tanto presidente preso y tanto funcionario comprometido, hemos pasado de pensar que la corrupción es una lacra a normalizarla. Mucho votante de Castillo, que hay que decirlo, son personas que nunca han estado cerca del poder, ¿no es cierto? Que no han encontrado que sus representantes están ahí. Me comentaban una frase que me helaba y era, bueno, yo le decía, pero ¿no le molesta que el presidente robe?
bueno, pero todos han robado, pues, ¿no? También tiene amigos, ya le toca a él también. Hasta, no solo era llegar al poder, era llegar al poder y, bueno, ¿no? O sea, ¿por qué él no? ¿No? Sabíamos que había tolerancia a la corrupción, pero ya llegar a ese extremo de que ya que importa, que robe un poco porque todos lo han hecho. Y porque todos lo van a hacer, además, ¿no? Hay esa percepción de igual todos lo van a hacer, ¿no? Entonces prefiero que robe el mío que robe el tuyo. Hay un estudio sobre la corrupción en donde concluyen que la corrupción es contagiosa, es como una enfermedad que se va expandiendo. Claro. O sea, si tú estás en un ambiente donde todos están cobrando una coima por atender al público y tú entras a esa oficina a trabajar y empiezas a mirar, vienes con todas las intenciones de hacer las cosas bien, ¿no es cierto? Pero después te das cuenta que hay una forma de operar, ¿no empiezas tú a operar así? Sí. Haris Mujica tenía un estudio interesante, un sociólogo de la Católica, que explicaba, por ejemplo, que no solo empiezas a operar, sino que si no operas, te sacan, claro, porque te conviertes en, pucha, qué miedo, nos va a denunciar. Entonces, el ambiente corrupto expulsa al honesto y atrae más corruptos, ¿no? Sí. Hay un caso, un estudio, un trabajo que se hizo en Hong Kong, en donde la policía en Hong Kong era sumamente corrupta y se hizo un trabajo, se trajeron a gente especializada para arreglar el problema y lo que tuvieron que hacer es crear otra policía paralela, ir desarticulando la corrupta y armar una nueva. ¿A dónde va mi comentario? Es que hemos llegado a un nivel en que tenemos que pensar fuera de la caja. Tenemos que ver, o sea, no podemos enfrentar a la corrupción, que es el principal problema del país, porque si bien la gente siente que la inseguridad ciudadana es porque le toca la vena, ¿no es cierto?, la falta de seguridad, y siente que es el principal problema, pero si no hubiera corrupción tendríamos una policía espectacular, así es, un Estado que funcione. Entonces, para mí, o sea, y le digo claramente, el principal problema del Perú es la corrupción, porque la corrupción perjudica todo. Todo. ¿Cierto? Además, entonces, y no te permite hacer planes y te coloca a la población efectivamente en un lugar donde los valores no importan, ¿no? Ahora, también es verdad que los comportamientos positivos se contagian. Particularmente esto no es ay, qué bacán, Patricia, no, esto es lo que todos tenemos que hacer. Yo nunca he pagado una coima o policía, nunca. Y me he tenido que bancar más de una multa que no me correspondía, pero bueno, ya está, ¿no? O sea, prefiero... Eso sí, señores, la multa es carísima, pero si usted las pagan rápido, en realidad es pagable. O sea, es pagable, ¿no? Hasta 80, 70% de descuento tiene una multa. Se van corriendo y pagan su multa y ya está. Y no, pues si el policía... A veces, ¿no?, le sale más caro... La coima. La coima, no solamente por el costo, sino por el daño moral que te estás haciendo. Y yo le he dicho varias veces, mire, jefe, no he cometido la falta que usted dice, pero no vamos a discutir. Si usted considera que me tiene que poner una multa, usted manda, póngame la multa, ¿no? Pero también me ha pasado que cuando me han... Porque claro, les dices eso y algunos se dan la media vuelta y se van, y otros sí te la ponen, ¿no? Pero cuando me ha pasado que me han insinuado, le he dicho, mire, usted va a reventar su carrera y yo no le voy a dar plata, ¿no? Usted sabe que la sanción por pedir coima es de tanto, ¿por qué hace eso? Se dan media vuelta, te piden disculpas y se van, ¿no? Le digo, póngame la multa, no me pida coima, póngame la multa, yo la voy a pagar. Eso se ¿no? llama exposición. Sí. No importa que solo sean dos personas, no hay público, pero si ya la persona que está cometiendo una irregularidad se ve expuesta, porque le dijiste en palabras claras que está coimeando, se chupa. Así es. O si le preguntan, otra que me ha funcionado es, si su hijo estuviera acá, ¿le gustaría ver cómo está haciendo esto? Porque, ¿no? O su sobrino, o su mamá. Funciona. Lo bueno es y sin faltar el respeto. Jefe, no le quiero faltar el respeto, solo quiero que vea lo que está haciendo, ¿no? Y funciona porque también el corruptor tiene que cambiar. El corruptor tiene que cambiar. ¿No? O sea, es que el corruptor no va a cambiar. El corruptor. Exacto. Claro. El que corrompe, ¿no? Sí, el que ofrece, el que paga, ¿no? El que paga, ¿no? Sí, conozco casos en donde justamente un amigo que tiene una empresa que contrata con el Estado y decidió no pagar coimas y está perdiendo las licitaciones porque los otros suben el precio y pagan coimas. Entonces, mira, una de las cosas el problema de nosotros como peruanos, de todo lo que estamos viendo, todo tiene un origen profundo en las desigualdades. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Sí. Tiene que ver con las desigualdades. ¿Y por qué son las desigualdades? Porque los presidentes, en vez de trabajar para todos, están trabajando para su grupete, ¿no es cierto?
Además, imagínate, Fuad, si el que tiene una combi, que pagar la multa le va a malograr, no va a poder llegar al mes, dirá, y el otro se ha choreado no sé cuánta plata por hacer una carretera, ¿yo por qué no voy a pagar una coima a un policía? Se normaliza, ¿no? Hasta casi es un acto de justicia, ¿no? Sí. La gente, cuando el policía pone su carita de, pucha, ayúdeme pues, para comprar el papel, ¿no es cierto? Pucha, ya toma pues tus 20 soles, ¿no es cierto? Entonces, poco a poco, como te digo, se ha normalizado, pero como así lo malo se va contagiando, lo bueno también se contagia. Por lo tanto, hay dos formas de enfrentar el problema. Por decir dos de varias, ¿no? Una, empezar una campaña de valores que puede durar 15, 20 años, pero dale que te dale. Y además con acciones concretas. Acciones concretas en los colegios y en las universidades. Y por otro lado, Pati, la sanción. O sea, la corrupción no se sanciona. Las sanciones son muy leves, por lo tanto, la gente se va con sus 5, 10 millones de soles o lo que sea. Y dice, en 5 millones salgo con plata. Porque la gente, la sociedad de consumo, que nos hemos olvidado que vivimos en una sociedad de consumo, porque hemos cambiado a la sociedad de la internet y de la electrónica, pues seguimos siendo una sociedad de consumo donde la gente ansía, ya se desespera por ir escalando en lo material. Por lo tanto, pierde noción de lo que es correcto e incorrecto. Entonces, por lo tanto, los cambios no solamente son legales, normativos, sino también son cambios que tienen que ver con el comportamiento humano. Yo siempre digo, robar es robar, pero la coima puesta por un microempresario de Gamarra que si no coimea al inspector municipal y cierra 3 días, quiebra, es mucho menos grave que la coima que paga un señor del Club de la Construcción que es millonario y que lo único que quiere es ser más millonario. O sea, hay una diferencia, ¿no? Hay una diferencia. En ambos casos está mal, pero la desigualdad genera eso, efectivamente, Fuad. ¿Hay algún plan de lucha contra la corrupción que tú veas que se puede implementar? ¿Sientes que hay alguien que está haciendo la chamba? Porque tenemos como picos de épocas en que se habla mucho del asunto y después, ¿verdad? ¿No? A ver, no sé si te he comentado, pero yo presido un instituto de integridad y gobernanza. Hemos diseñado un producto, un servicio que se denomina Stop Corrupción y que tiene varios ejes y lo vengo estudiando hace varios años y lo hemos plasmado en un servicio y tiene 7 ejes. El primero es liderazgo. Vamos a entender, imaginemos que estamos en una institución, tengo un par de servicios que estoy dando donde el titular quiere eliminar la corrupción de su institución. Ok, lo primero que necesitas es liderazgo. Liderazgo principalmente. Luego, gestión eficiente, es decir, eliminar las barreras que hay dentro de cada proceso. Y puedo seguir con los 7 ejes, pues no sé si el tiempo nos alcanza, pero tiene que ver mucho ¿Me puedes mencionar los principales? Sí, ¿no? Tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con gestión pública, la gestión pública eficiente, tiene que ver con una campaña interna de negación a la corrupción, tiene que ver con control interno. El control interno se cree que lo hace la Contraloría y eso es un error. El control interno es de la propia institución, fortalecer la gestión de riesgos, hacer un plan anticorrupción, tener un buen plan y liderarlo en la cabeza, no delegarlo al cuarto nivel. Entonces, si tú tienes un plan en donde tienes los ejes que vas a enfrentar y finalmente certificar un proceso, por ejemplo, me lo han pedido, certificar contra la ISO, por la ISO 37001 antisoborno, el área de abastecimientos para comenzar. Pero para poder certificar, pues tienes que cambiar los procesos, tienes que ver dónde están las debilidades del control para que los procesos funcionen. Y finalmente, campaña de sensibilización. Vamos. Entonces es un paquete, es un paquete que está comprobado que funciona. Parafraseando a Sabina, vamos, que ser honesto no salga tan caro y que ser ladrón no valga la pena, ¿no? O sea, necesitamos eso, ¿no? Porque ser honesto sale caro, ¿no? Y ser corrupto sale a cuenta. Entonces tenemos que invertir esa ecuación. Sí, es rentable ser corrupto, ¿no? Sí, entonces ¿no? eso es lo que hay que cambiar. Que el ser honesto sea una ganancia, ¿no? Que hay incentivos, ¿no? Y que tu negocio vaya mucho mejor si no pagaste la coima al inspector corrupto de la municipalidad. Exactamente, ¿no? Eso es. Muy bien, muchísimas gracias, Fuad. A ver si
Estamos como en picada, creo, en este momento en el Perú, pero en algún momento vamos a tener que empezar en algún momento se toca a fondo, en algún momento empezamos a salir adelante de nuevo y creo que son esos espacios en los que hay que hacer las cosas Todo distintas. Lo que baja ¿no? sube. Yo creo que es un proceso, esperemos que la actual gestión del país se dé cuenta de cuáles son los ejes donde tiene que pasar para poder transitar porque estamos en proceso de tránsito. Ahora estamos en proceso de tránsito hace 4 o 5 años. Ojalá que la próxima elección dure los 4 o 5 años que vengan. Y yo, para terminar, yo creo que la reelección es buena. Yo también, porque obliga a la persona a rendir cuentas, aunque sea con la esperanza de volver a ser, ¿no?, elegido. Y además, no es que más vale conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Correcto, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias, Patricia.